y lo bajamos. Muy bien, comenzamos con este vídeo, el DV5 1500 HDI de 16 válvulas, última generación. Así es como nos traen la culatita de la empresa de rectificados, una maravilla, empaquetadita que no se ensucia, impoluta, lista para montarla. Fijamos nuestras guías en el bloque, que te dejo un tutorial en la parte superior de la pantalla, donde trucos y consejos de cómo acondicionar el bloque, preparar los tornillos y todo este tema, para que no tengas errores. Sobre todo de cómo instalar las guías y cómo retirarlas, para no maltratarlas porque las guías se pegan y es un rollo para sacarlas. Tenemos nuestra junta de culata multilámina, buscamos la posición correcta. Esto no lleva formador de junta, ni aceite, ni grasa, ni silicona, ni rural. Esto no lleva absolutamente nada. La junta va en seco. Y ahora nos traemos la culata y posicionamos tratando de no rodarla, que simplemente vaya lo más preciso posible sobre sus guías para no tener problemas que podamos rayar el plano, que tampoco pasa nada por una pequeña rayita, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Ahora los tornillos previamente engrasados, que haré un vídeo específico hablando de tornillos de culata, los vamos poniendo en su sitio, les damos una vueltita y ahora con herramienta eléctrica los vamos a llevar hasta su sitio para luego poder dar el par de apriete. Aquí adelantamos un poquito esto para que no sea tan aburrido. Lo que hacemos es llevar cada uno de los tornillos a su sitio, siempre en espiral. Te dejo por aquí una imagen de cómo debemos apretar los tornillos. Es muy importante el orden. Esta culata lleva 4 pases, que son 20, 40, 120 y 120 grados. 20 newton, 40 newton, 120 grados y 120 grados. Ok, culata montada, pares de apriete dados, 20, 40, 120, 120. Perfecto. Hay mucha polémica alrededor de los últimos vídeos referente a los comentarios, donde mucha gente opina que este motor sea malo. Todos los comentarios son bienvenidos. Me gusta que comenten. Esa es la idea del canal y de la comunidad. Yo sinceramente no creo que este motor sea malo, aunque sí creo que ha sido una cagada lo de la cadena tan finita. Pero si este motor, primero, para decir que un motor es malo, hay que tomar en cuenta muchísimas consideraciones. Consumo, costos, disponibilidad de recambio, facilidad de la reparación, información técnica, un montón de factores. No solo una cosa puntual. Que encima ya tenemos la solución. A juzgar por esto, si decimos que este motor es malo, pues entonces los K9K de Renault también son malos, porque cuando salieron rompían los inyectores y rompían la bomba de inyección, que había que hasta bajar el depósito para limpiarlo porque se llenaba todo de limallas por dentro a través de los retornos. También son malos los primeros motores de Volkswagen que salieron con los inyectores bomba, porque también daban problemas los inyectores bomba y hacían un estropicio. También son malos esos mismos motores porque el cableado de los calentadores y los inyectores, por dentro del cableado se metía aceite que llegaba hasta la centralita. También es malo entonces el motor de BMW, el N47, que rompe la cadena, que la cadena va entre el motor y la caja, la cadena de distribución. Y así podía seguir nombrando marcas. Recordemos que este canal va precisamente de averías y lo que nos vamos a encontrar siempre son problemas y averías. Con lo cual, de eso se trata. Retomando, tenemos la culata montada con los pares de apriete dado, lleva 4 pases que son 20 Nm, 40 Nm, 120 grados y 120 grados. Eso está solucionado, para nada lo vamos a estar explicando. Ahora vamos a instalar los taqués, balancines y culatines. Bienvenido al canal, no olvides suscribirte. ¡Vamos allá! Nuestro culatín, piñón de árbol de leva, los tornillos del culatín. Y aquí que tenemos todo este bolsillo que está aquí. Pues aquí están los balancines.
Bien, teniendo los balancines ya preparados, lo que vamos a hacer es instalar nuestros taqués. Recordemos que los taqués los habíamos tenido sumergidos 24 horas en el aceite de motor que lleva este vehículo, que como norma es un 0.20, en su defecto un 0.30 que cumpla la normativa específica de PSA o de Stellantis, como quieran llamarlo. Vamos a posicionar todos los taqués con mucho cuidadito, tratando de no chorrear de aceite el resto de la superficie, porque allí es donde vamos a aplicar el formador de junta o la silicona. Así que en medio los posicionamos y ahora con la mano los llevamos a su sitio, porque luego vamos a limpiar con un papel, con un trapo, con lo que tengamos, vamos a limpiar todo alrededor. Es muy importante en este motor que tengamos los taqués sumergidos en aceite para que estén lo más cargados posible a la hora del arranque. Ahora instalamos las tóricas que sellan el alojamiento de los inyectores y procedemos a instalar los balancines. Vamos en cámara rápida para no hacerlo tan aburrido, pero esto, tomaros el tiempo de hacerlo con cuidadito. Estos son los balancines que, si vemos por una parte, lleva como una circunferencia que es justamente para que vaya aquí en el taqué, y la otra parte es como más plana, que es donde va aquí. Estos son balancines sobre rolines. Aquí va a ir un eje de levas y aquí va a ir el otro eje de levas cuando montemos nuestro culatín. Y estas empacaduras o juntas que van en el medio es para garantizar una estanqueidad de la culata. Bien, lo que hemos hecho es nuestros taqués, que los teníamos sumergidos en aceite, los hemos ido colocando cada uno en su sitio y luego hemos puesto los balancines. Una vez que tenemos esto aquí, recordemos que todo esto va sellado con formador de junta, con pasta, con silicona. Entonces esto tiene que estar muy limpio y libre de aceite. Por eso he instalado los balancines y los taqués con tanto cuidado. Y más cuidado aún hay que tener ahora al aplicar el formador de junta en esta culata. Para las dudas, esto es un 1516 válvulas. Tenemos el 1608 válvulas y tenemos el 1616 válvulas. Este es un 1516 válvulas, que diría que es del grupo PSA, pero ya no es PSA, ahora es Stellantis. Para los puristas va a seguir siendo Peugeot, el 1600 HDI de toda la vida. Pero eso para los más puristas. Bueno, todo esto hay que trabajarlo con mucho cuidadito porque todo se mueve de su sitio. Y si algo de esto se mueve de su sitio cuando vayamos a poner el culatín, es un desastre. Así que todo esto bien puestito en su sitio, todo limpio, tomarnos el tiempo necesario para limpiarlo todo, para garantizar que esto quede fino. Un poquito de limpia frenos, que se usa para todo menos para limpiar frenos, y limpiamos. Porque ahora lo que vamos a hacer es aplicar el formador de junta en el culatín y lo instalamos aquí. Bien, en el centro no me preocupa tanto porque lleva este aro y no me importa que el aceite de aquí se venga para este lado o de aquí para este lado. Lo que no me importa es que se vaya afuera. Y para ello, para que esto no se vaya afuera, también hay que ponerle unas guías. Mira, estas son las guías de las que yo les hablo. ¿Ok? Esta guía la mandamos a hacer en el torno. Es una guía, es un cilindro de acero que la hemos mandado a hacer en el torno con la medida del culatín y de la culata. Y esto hay que poner uno aquí y el otro aquí. Porque con todo esto, ustedes imagínense el motor a 3000 revoluciones, todo el movimiento que hay aquí. Aparte de eso, súmenle la temperatura, los dos ejes de leva girando. Es imposible que el culatín se quede en su sitio sin unas guías. Y yo no soy ingeniero, pero he desarmado unos cuantos motores. Esto tiene que tener unas guías sí o sí. Si desarmas esto y no le pones las guías, te va a perder aceite. Eso escríbelo. Tenemos nuestras guías. Ok, perfecto. Vamos a aplicar nuestro formador de junta. Te dejo en la parte alta de la pantalla un tutorial sobre cómo se debe aplicar este formador de junta, porque aquí tenemos galerías de lubricación y por aquí es donde va a subir el aceite para lubricar los ejes de leva, con lo cual si nosotros
tupimos esto, pues por ahí no va a entrar el aceite. Lo rojo que tenemos es una pasta especial de ensamblaje para motores, no es grasa, es una pasta especial, es un lubricante especial para el armado de motores, porque si nosotros hubiésemos armado esto con aceite, ha pasado más de una semana desde que se armó esto, ahora vamos a armar esta parte, mientras se termina de armar todo y se instala en el vehículo, pasa mucho tiempo y el aceite se va. Entonces, vamos con esto. Ahí lo tenemos, ni más ni menos, con eso es suficiente. Y nos vamos a ayudar de estas dos varillas para instalarlo. Bien, ponemos estas dos varillitas aquí, para guiarnos por aquí, para bajar nuestro culatín. No voy a poner más lubricante aquí, porque ya los árboles de leva tienen. Y lo que hacemos es que lo cogemos aquí con cuidado, pasamos una varilla, pasamos la otra y lo bajamos. Ahí está. No va a bajar del todo porque tenemos la presión de los muelles de válvula. Entonces ahora esto lo podemos retirar y tenemos toda la tornillería. Lo que vamos a hacer con la tornillería es primero los tornillos largos que van en el centro para que esto no se nos mueva de aquí. Y ahora ponemos el resto de los tornillos, asegurándonos de que den por lo menos media vuelta, que enrosquen, me refiero, porque ahora vamos a usar herramienta eléctrica para llevarlos a su sitio. Entonces si no han cogido la rosca, podemos dañar la rosca porque esto es aluminio. Tenemos el taladro con el freno puesto. Ok. Bueno, aquí viene nuestro primer tip. Esto lleva, el primer pase es de 9 Nm y esto hacerlo con una dinamométrica analógica es bastante complicado. Entonces aquí tenemos una dinamométrica digital y vamos a programar esto en 9 Nm. Ok, 9 Nm. Entonces ponemos aquí. ¿Qué es lo malo? Que esto va girando, pero atento a cómo va sonando. Vamos a ponerle 6, vamos a ir un poco más allá de lo que esta gente nos dice, porque a mí me parece que darle 9 de una vez lo vamos a forzar un poco. 6. Bien.
Bien, ya tenemos 6. Vamos ahora a por los 9. 9 Nm. No lo digo yo, lo dice el manual de servicio de Citroën. Citroën, Peugeot, PSA o Stellantis, como quiera llamarlo. Y ahora nos vamos a 11. Muy bien, pues pares de aprieto dado. Este motor casi todo lo vamos a trabajar con una dinamométrica digital, porque necesitamos mayor precisión. Apagamos porque es de pila. Bueno, lo que buscamos con la aplicación del Neural de esa manera, el formador de juntas de la silicona, es precisamente este acabado. Lo que no queremos ver es todo el culatín chorreado por todos lados de formador de juntas, ni en el culatín ni en la tapa superior. ¿Ok? Esto tiene que quedar pepita. Este es el aspecto que buscamos. Ok, antes de seguir adelante con la tapa de válvula, que es lo que viene ahora, es importante verificar que todos los balancines están en su sitio y ninguno se ha caído. No suele pasar, pero puede ocurrir. Entonces montamos el piñón del árbol de leva, ponemos el tornillo a mano y lo que hacemos es que giramos y vemos que sean los golpes clac, 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 que es precisamente la apertura y cierre de las válvulas. Va a tener algo de resistencia, es normal, porque estamos venciendo los muelles de las válvulas. Lo importante es que no suene nada raro ni que se tranque. Perfecto. Y dejamos de una vez el árbol de leva en el sitio del calado. Que ahora os lo muestro. Ahora vámonos a la tapa de válvula. Bueno, yo os digo que la tapa de válvula no la voy a lavar porque por dentro está bastante limpio, pero siempre quedan restos de aceite y acabo de poner el líquido de la máquina de lavado. Y si meto este colector ahí, pues ya la voy a liar. Entonces lo que hacemos es que quitamos todas las juntas y vamos a poner las juntas nuevas que nos vienen en el kit de juntas. Entonces con mucha paciencia y mucho cariño vamos a instalar nuestras juntitas. Digo con mucha paciencia y mucho cariño porque estas juntas, como esto, cuando lo almacenan van unos arriba de otros, se deforman bastante. Entonces, con paciencia, buscándole la forma y los ponemos. Esto tiene una ranura que tiene que encajar hasta abajo. Si no instalamos bien estas juntas, estas empacaduras, estos sellos, lo que va a pasar es que se ladean, se van de lado. Y luego tenemos una aspiración de aire por aquí o una fuga de aire por aquí, según el caso, que nos va a meter 1000 códigos de avería y nos vamos a volver locos. Esto tiene que entrar hasta abajo. Por ejemplo, si tenemos esta aquí y no entra del todo, cuando la apretemos lo que va a hacer es que se va a doblar hacia afuera. Entonces hay que verificar que todo esto entre en su punto. Esto no es un motor que se puede armar con prisa, apurado, ni con gente alrededor nuestro preguntándonos cosas. Esto tiene que estar uno aquí tranquilito, montando esto relajado, con calma, con paciencia, sin gente dando vueltas por ahí. Todas tienen que entrar bien. Repasamos todas, que estén todas en su sitio. Los tornillos no salen, no hay problema. Y como esto va en una superficie plana, podemos hacer así. ¿Ves? Por ejemplo, esta está un poco salida de su sitio. Hay que volverla a poner, que quede perfecto. Aquí no hay margen de error. Bien. Pues posicionamos.
estoy apretando, estoy hasta que llegue al metal. Fíjate que el tornillo está flojo. Y ahora vamos desde dentro hacia afuera de la misma manera. Ojo que de este lado hay un tornillo bastante particular que lleva encima esta pieza. Esta pieza es para el soporte que va aquí, que son iguales. Y entonces este es con un dadito 10. Vamos a buscarlo una vez. Quitamos el 8, ponemos el 10 y lo mismo. Y ahora vamos desde dentro, desde el centro. Y la volvemos a sacar porque hay que poner primero los inyectores. Me da que esto va a ser lo que nos va a ocurrir muchas veces con este motor por la cantidad de peroles que tiene. Bueno, nos llevamos. Siempre hay uno que falta, ¿no? Volvemos a sacar nuestra tapa de válvula. ¿Qué problema hay? Es más, nos sirvió porque la empacadura, las juntas, marcaron todas perfecto sus sellos. Es como marcar el sello. ¿Qué pasa? Que no podemos poner la tapa de válvula porque hay que apretar aquí los tornillos de los inyectores y con la tapa de válvula no tenemos acceso. Bueno, he cambiado de opinión con lo de montar primero los inyectores. Voy a adelantar un poco los periféricos, toda la parte que va por allá atrás, y luego dejo de último la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es que con un poquito de cinta carrocero, tirro, o no sé cómo lo dirán desde donde nos estés viendo, voy a tapar todo esto de aquí arriba, porque la ley de Murphy existe y no sea que se me vaya algún tornillo por aquí. Entonces vamos a tapar todos estos agujeritos de aquí, por si acaso. ¿Que tú no lo quieres tapar? No lo tapes. ¿Que quieres montar primero los inyectores? Móntelo. No hay ningún problema. Déjame en los comentarios cómo lo habrías hecho. Si hubieses hecho igual que yo, decidir parar un momento y montar el resto de periféricos por si sale alguna otra sorpresa que vaya anclada de la tapa de válvula, o montas tapa de válvula y ya después si eso se vuelve a sacar. Bueno, todos los orificios tapados. Por ejemplo, vamos a instalar los calentadores.